¿Qué más, profe? ¿Cómo ha estado? Buenas noches, ¿cómo van? Bueno, ya se está comunicando por ahí Kevin también. Ah, ok. Ahí entró. Y La Andrés. profe, buenas noches. Buenas noches. Oye, nos estamos conectando muy tarde, muchachos. Es 8:40 ya. Pero, Andrea. profe, yo lo tenía abierto. Yo lo tenía desde las 8:20 por ahí. Profe, yo No, también. pues yo desde las 8, pero como no veía que nadie estaba apuntado, me salí. Como nos estamos conectando a las 1:30, pues yo a las 1:30 me conecto, profe. No, desde las 8, maestro. Profe, buenas noches. Hola, Andrea. Tú apareciste también hace unos minuticos. Sí, profe. Andrea, tienes que conectarte más tempranito, por favor. Yo sé, profe, qué pena. Le pido el favor, me disculpe, ya estoy en eso, en lo de los horarios. Ya casi. Y si Dios permite, ya desde la otra semana me los cuadran. Ah, bueno. Pues te perdonamos porque estás trabajando. Qué pena. Ay, no, profe. Ay, qué locura, ¿no? Pero bueno, afortunadamente estamos haciendo, como dicen, cositas. Si están viendo allí la plataforma, sí. Sí, señor. Bueno, hoy estamos en la clase número 12. Ya estamos, como dicen, entrando en una etapa de recta final, así que nos queda esta semana que viene y ya, se acabó, prácticamente. Entonces, nos toca ponernos pilas. Aquí tenemos en la clase número 12, modelos económicos, economía de Estado, economía de mercado y economía mixta. El Estado en la economía es la función, el papel del Estado en la economía, que es una función muy, muy importante. Bueno, tenemos mañana la economía de producción lineal versus la economía de producción circular. El lunes, efectividad, productividad y competitividad. Y ya el martes, el segundo parcial. Bueno, para que este fin de semana puedan salir a comerse un helado sin angustias. ¿Cierto, Andrea? No, profe, yo trabajo. El domingo me toca hasta las 11 de la noche, ¿puede creer? Uy, pero ahora está trabajando muchísimo. Lo que pasa es que hay días, profe, que me permiten hacer extras. Entonces, la verdad, me sirve mucho porque me ayuda con muchos temas. Claro, bueno. Entonces, estás dedicada entonces a producir, eso está muy bien. Sí, No, sí, pero pero en pues la cambio, verdad quiero hacerlo del estudio también, profe. claro, toca hacerle. Pero Claro. por eso les estaba diciendo que este fin de semana podían salir a comerse un heladito sin tanto afán. Edwin, ¿qué dice? Edwin dice que no. No, profe, me toca clase también. El sábado tengo clase. ¿De qué tienen clase? Yo tengo de epidemiología. Ah, Entonces me no. toca, Ah, no, me toca entonces estar metido. les toca juiciosos, les toca Sí, no juiciosos. tenemos tiempo ni de lado. Ni de lado.
Ni de lado, ni de frente, ni de nada. Termino acá y sigo trabajando ahorita correo, imagínense. Ah, no. Bueno, y Kevin, ¿cómo está ese trabajo? ¿También muy clavado? Sí, profe, gracias a Dios, pero pues este fin de semana sí creo que me puedo comer un helado. Ah, bueno. Ah, bueno. Eso está bien. Entonces, el único que va a poder comer helado es Edwin. Bueno, entonces vamos a ver este tema rápido, pero sobre todo miremoslo aquí en el mapa económico, mapa de los modelos económicos que yo ya saqué para ustedes. Ahí lo pueden bajar. Bueno. Entonces, acá tenemos la comparación de los tres. La comparación de los tres en función de la economía de Estado como tal, es decir, la economía planificada o la economía dirigida o la economía intervenida o la del control total del Estado, ¿cierto? Está una economía de libre mercado o del librecambismo, del liberalismo, donde perdura la mano invisible, no perturbación del Estado, las leyes de la naturaleza, la no intervención del Estado como tal. Sería más como Estado regulador en la economía de libre mercado. Y tenemos una economía social de mercado que se llama, que es la misma economía mixta. Ok, entonces tendríamos con la economía de Estado que es estilo los países como China, como Rusia, ¿cierto? Que han venido evolucionando y realmente son economías mixtas, ¿cierto? De alguna forma buscando un poco más de equilibrio en los mercados, no necesariamente justicia en los mercados, ¿no? Puede ser más equilibrios, más no más justos. Y hablamos de que la economía de Estado es la no competencia, es decir, se supone que tiene que ser una economía colectiva de propiedad del Estado y obviamente los factores de producción son manejados por el Estado y por la comunidad. Se supone que debe ser una economía eficiente pública, una economía más eficiente, pero es una economía pública. En las economías de Estado el trabajo es asignado, es decir, que se los dan. En el caso, por ejemplo, del partido chino, pues es el partido chino el que distribuye y el que da el trabajo a todos los chinos, ¿no? Hay consumo restringido, hay una selección restringida del consumo como tal. O sea, todos tienen acceso, pero con un consumo específico y restringido. En este orden de ideas, el Estado es el responsable de toda la sociedad. Es un modelo estático, dogmático, es decir, dominado por un solo ente, y el Estado es el patrón, es el principal empleador, obviamente. El Estado es el actor principal, aquí está principal, único interventor y regulador. El bienestar social depende de la eficiencia estatal, ¿no? Entonces, es una economía dirigida, es una economía de subsistencia, por lo general, planificada, centralizada, economía de mercado de dirección central y estatal. Es un Estado totalitario o autoritario. Economía de mercado estatal es una economía gendarme. Ahí está la eficiencia pública del Estado a través del control de los bienes y servicios. Esa es como la definición. Y tenemos el comunismo, el estatismo y el intervencionismo como tal. Si miramos el otro, la economía de libre mercado, hablamos de libre cambismo, de liberalismo, de la libre competencia, oferta y demanda, el mercado es el que manda. Economía
libre, efectiva o más eficaz, más justa supuestamente, y es economía de la propiedad privada. Aquí la propiedad, todos los bienes son de propiedad del Estado. Aquí ya existe la propiedad privada como tal. El trabajo es libre, o sea, libre selección de trabajo, libre búsqueda de oportunidades, libre selección del consumo libre, es decir, buscamos nuestro propio consumo y nuevos productos para consumir. Aquí el modelo es estático en el sentido de que es un modelo que no lo mueve el Estado y se supone que lo mueve el mercado, pero sigue siendo un modelo estático porque no hay unos entes dinamizadores específicos que lo muevan. Entonces sigue siendo bajo un modelo estático. Empresas, individuos, el Estado es el patrón, ambos son empleadores. El Estado se abstiene de intervenir. O sea, esa es una de sus características. Hay bienestar individual, hay bienestar empresarial, hay eficiencia empresarial, es la base, digamos, del librecambismo. Y hay una economía social de mercado, hay un sistema capitalista como tal, el Estado libertario, neutral, un poco anárquico, la eficiencia privada a través de la libre oferta y demanda de bienes y servicios en los mercados. Y entonces tenemos las escuelas económicas como la australiana, la de Salamanca, la escocesa, principalmente. Aquí, ya que es la mayoría de las sociedades, de las economías actuales en las diversas sociedades y en los diversos países, que es la economía social de mercado, la economía mixta. Se supone que busca una competencia más justa o más o menos equilibrada, que es una economía más efectiva porque tiene la condición de Samuelson, que es la mezcla de las dos economías. Tiene la propiedad privada y la propiedad colectiva con la coadyuvación, digamos, del Estado para la administración de los recursos. Entonces, la libre selección del trabajo más trabajo asignado por el gasto público por sectores. La libre selección del consumo más el estímulo del gasto público por sectores. El individuo, la comunidad y el Estado son corresponsables, todos los tres. O sea, los individuos como tal, la comunidad y el Estado son corresponsables. O sea, tienen responsabilidad en este tipo de economías. El modelo es más dinámico, más pragmático. Los individuos, las empresas y el Estado, todos son empleadores. Vean, interesante esto. Aquí aumenta la posibilidad de el empleo. El Estado interviene cuando considera necesario, es un Estado interventor, pero más que eso es regulador, Estado regulador. Y bienestar individual, empresarial, la eficiencia empresarial y estatal es lo que se busca. Con una economía del bienestar, es una economía mixta y participativa. Y es la mayoría de los países en lo que estamos ahora. Y hay efectividad mixta en la provisión individual y pública combinada y privada de los bienes y servicios. Esto es un sistema mixto, capitalista, socialista, y hay algunos mixtos, totalitaristas, capitalistas, como realmente sería el modelo de los chinos como tal. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a mirar. Pues aquí es modelos económicos. Ya acabamos de verlo. Ustedes lo pueden bajar por acá, ¿cierto? Y vamos a mirar el Estado en la economía como tal, el papel del Estado en la economía. El papel del Estado en la economía.
desde que nacemos y nos registramos en alguna entidad, y hasta que morimos y es registrada por otra, el Estado es parte de nuestras vidas. Estudiamos en escuelas públicas o privadas reguladas por el Estado. Trabajamos bajo un código del trabajo, y una vez jubilados el Estado nos paga una pensión. Así, la importancia del papel del Estado en la economía es indudable. La intervención del Estado en las economías de mercado crea sistemas de economías mixtas. Estas combinan elementos de las economías de mercado con las economías planificadas, permitiendo que los individuos tengan ciertas libertades económicas, pero también un Estado que influencia estas decisiones. ¿Cómo interviene el Estado en la economía? Los objetivos de los estados en las economías son variables y dependen de decisiones políticas. Por lo general, los estados impactan todos los sectores económicos. Por un lado, cobran impuestos a las actividades económicas como la producción de zapatos o la venta de celulares e invierten en gasto público como la construcción de carreteras o escuelas. Por el otro, crean regulaciones o leyes que afectan los incentivos de producción o consumo. Por ejemplo, leyes que regulan el consumo de bebidas alcohólicas o regulaciones sobre la seguridad en el diseño de los automóviles vendidos. De esta forma, las funciones del Estado en la economía se manifiestan en 4 categorías que impactan a los mercados. Sector público. El Estado invierte en bienes y servicios económicos para distribuir la riqueza o proveer bienes que de otra manera no serían producidos. Estructura legal para el funcionamiento del sector privado. Los estados crean y velan por la aplicación de leyes contractuales e institucionales que proporcionan la estructura necesaria para el correcto funcionamiento de los mercados. Las leyes de propiedad privada son el pilar para que existan mercados libres entre individuos privados. Sin propiedad privada nada sería de nadie, y además se crearían incentivos perversos para usar los recursos escasos de forma ineficiente. Estabilidad macroeconómica. El Estado, a través de sus políticas macroeconómicas, puede evitar o por lo menos minimizar las recesiones o depresiones económicas. Sin embargo, su alcance es muy limitado, pues muchas veces las causas de estas recesiones son externas a la economía del país. Elaboración y aplicación de regulaciones. Las fallas de los mercados, como la falta de información, externalidades negativas o competencia imperfecta, causan ineficiencias económicas afectando principalmente a los consumidores. Es por esto que los estados intervienen para informar correctamente a los consumidores, proteger al medio ambiente, promover la competencia entre empresas, etc. ¿Por qué interviene el Estado en la economía? Existen 3 categorías claves que justifican el papel de los estados en las economías. Corrección de las fallas del mercado. El Estado interviene en la economía para corregir las 4 grandes categorías de fallas del mercado: competencia imperfecta, información incompleta o imperfecta, externalidades y bienes públicos. Por ejemplo, en mercados donde hay muy poca competencia por el bajo número de empresas competidoras, el Estado puede implementar leyes antimonopolio para incentivar la competencia. Fomento de la equidad y distribución de renta. A pesar de que los mercados logren ser eficientes, es normal que no sean justos. La desigualdad es indeseable por varias razones. Cuando los niveles de desigualdad son demasiado grandes, surgen problemas sociales y políticos. Problemas que afectan la inversión, violencia, disturbios políticos, bienestar general, entre otros. Entonces, los estados crean políticas que ofrecen oportunidades a los individuos de mejorar su renta, como programas de educación y salud gratuitos. También pueden simplemente redistribuir la riqueza a través de programas de transferencias, como en el caso de programas de seguridad social o subsidios. Imposición del Estado sobre bienes deseables y males indeseables. El Estado también impone valores sociales para incentivar o obligar a los individuos a consumir más bienes deseables o disminuir el consumo de males indeseables. Por ejemplo, el Estado desincentiva el consumo de drogas y alcohol e incentiva el consumo de servicios educativos.
Si bien los males indeseables solo afectan directamente a quien lo consume, por ejemplo el consumo moderado de alcohol, el Estado interviene en la soberanía del consumidor. Esto lo hace ya que no cree que los propios individuos sean de juzgar correctamente sus intereses y favorecer su bienestar. En estos casos el Estado tiene una actitud paternalista, como un padre. En conclusión, el Estado interviene en la economía de muchas formas. Influye en los impuestos, gasto público y numerosas regulaciones. Sus acciones afectan todos los individuos y todos los aspectos de la vida económica, a la vez que promueve la justicia, la igualdad y los valores sociales. Para más información, visita. Bueno, entonces ahí vemos que el Estado es otro socio, ¿no? Un socio. Socio más en estas economías. Voy a mandarles un video. Profe, Señora, creí que se había congelado. no, es que voy a mandarles un, es que estoy mirando, estoy viendo dónde es que está. Es que hay un video bien, bien cacharro sobre el socio. Mira, por acá debe estar. No, se me perdió. A ver. No. Tocará mirar aquí. Así, aquí está. Voy a reenviárselo al grupo Fundamentos de Economía para que lo vean allí. El famoso El Socio. Voy a ponerlo acá. Bueno, vamos a ver si alcanza a verse porque no creo. Tengo un negocio en mente, pero necesito socio. ¿Quieres entrarle conmigo? Te explico. Como tú eres el experto, vas a operar todo. Contratarás a la gente, atenderás a clientes, pagarás la renta, proveedores, buscarás crédito con el banco, harás los trámites y claro, también tienes que inventar el producto o servicio que vamos a vender. Porque si no, pues, ya sabes, no hay negocio. Dicho esto, debemos tener claros los términos para que después no haya malos entendidos entre nosotros. Mira, tú aportarás todo el capital y tendrás el 70% de las acciones. Yo no voy a aportar nada, pero me quedo con el 30% de las ganancias. ¿Hasta aquí vamos bien? Se supone que yo me voy a encargar de algunas cosas como la seguridad de la empresa, de que no nos roben y de algunos servicios que podrás recibir tú y los trabajadores. Pero a veces no podré cumplir bien con esta obligación, así que en realidad tendrás que contratar por fuera la seguridad y algunos otros servicios. Es importante que sepas que me vas a pedir permiso para todo. Si quieres construir una fábrica, me pides permiso. Si quieres despedir a alguien, me pides permiso. Si quieres importar un producto, me pides permiso. Todos los permisos cuestan y me los pagas a mí. ¿Seguimos? La propuesta de negocio es como una franquicia. Me pagarás una regalía del 16% de todas las ventas. No importa si el negocio gana o pierde dinero. Y si no pagas la regalía a tiempo, te tendré que cobrar intereses, multas y recargos. También necesito que me pagues un porcentaje de lo que la empresa le pagará a los trabajadores. Luego te explico cómo se calcula eso porque es bastante complicado. Muy seguramente tendrás que contratar a un contador y a un abogado fiscalista para entenderle. Y lo más importante, si el negocio gana dinero, me entregarás el 30% que me toca de las utilidades. Pero si el negocio pierde dinero, tú vas a cubrir las pérdidas. Acuérdate que yo soy tu socio, pero solo en las ganancias. Ah,
Y casi lo olvido. Cuando te quieras llevar tu parte de las ganancias, ahí también te voy a exigir que me pagues el 10% adicional. Mira, en realidad seré tu socio al 40% de las ganancias. ¿Le entras al negocio? ¿No quieres? Bueno, menos mal que no es opcional. Seré tu socio de todos modos. Me puedes decir gobierno, hacienda o como tú quieras. Ahora ya lo sabes. Yo no genero los empleos, no muevo la economía ni creo riqueza, pero soy socio de todos los emprendedores pequeños y grandes que arriesgan sus ahorros, su tiempo y su salud. ¿Es injusto? Bueno, ¿qué opinan de eso? ¿Sí alcanzaron a oír bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Señor. Ah, bueno, pero ¿y qué opiniones? ¿No están de acuerdo con esa postura del Estado tan, que no es el Estado paternalista que acaban de decirnos, sino el Estado cobrador, el Estado socio? No, sin comentarios. Bueno, hoy no tenemos comentarios. Sistemas económicos. ¿Qué son los sistemas económicos? Los sistemas económicos son una forma de producir, consumir y distribuir los bienes y servicios. Además, influyen las relaciones entre las distintas instituciones y agentes económicos. Los sistemas económicos definen la estructura económica y social de los países. Componentes de los sistemas económicos. Los sistemas económicos son definidos por sus mecanismos de coordinación, derechos de propiedad y sistemas de incentivos económicos. En estos componentes incluimos 1. Mecanismos de coordinación. Determinan el uso de los factores de producción, trabajo, capital, tierra y tecnología, con los que cuentan la economía y cómo se toman las decisiones. Esto puede ser llevado a cabo por una autoridad central o por agentes privados. 2. Derechos de propiedad. Determinan quién es el dueño de los medios de producción y se encargan de controlarlos. 3. Sistema de incentivos económicos. Mecanismos que lleven a los agentes económicos a participar de la actividad económica. Pueden ser recompensas materiales o morales. Origen de los sistemas económicos. Los sistemas económicos de producción surgen como respuesta al problema de la escasez en la economía, el desafío fundamental económico que todas las sociedades a través de la historia han enfrentado. La escasez hace necesario tomar decisiones y priorizar nuestras necesidades. Es por esto que los sistemas económicos determinan cómo enfrentar estas limitaciones, es decir, cómo usar nuestro tiempo y recursos. En este sentido, las sociedades han desarrollado diferentes sistemas, distintas formas de manejar los recursos y producir riqueza buscando responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel que debería tener el Estado o una autoridad central en la economía? El sistema económico es determinado por razones políticas. En este sentido, las ideas libertarias y demócratas suelen llevar a crear un tipo de economía de mercado o economía mixta, mientras que ideologías como el socialismo o comunismo crean una economía planificada. Tipos de sistemas económicos. 1. Sistema económico, economía de mercado. En este tipo de sistema económico las decisiones son tomadas por los individuos, por lo que son las relaciones entre las personas y las empresas en el mercado las que determinan las asignaciones de los factores de producción y la distribución de los bienes. Los individuos son libres y toman decisiones económicas basándose en sus propios intereses, en qué invertir, si ahorrar o no, trabajar mucho o poco, qué consumir, qué producir, etc.
En una economía de mercado pura no hay una autoridad central que influya en las decisiones económicas que toman los agentes. Los Estados Unidos del siglo XIX fue el ejemplo más cercano de una economía con un sistema económico de mercado puro. 2. Sistema económico. Economía planificada. En la economía planificada, una autoridad central controla la economía. Esta decide cómo usar los factores de producción y cómo distribuir los bienes producidos, por lo que existe regulación en los precios, salarios, producción, consumo, etc. Por ejemplo, en la sociedad agrícola del antiguo Egipto, los faraones decidían qué y cómo se producía, y de esta forma ordenaron la construcción de las pirámides, templos y caminos, que hicieron grande al imperio. Algunos ejemplos de economías con sistemas económicos cercanos a uno de planificación del pasado cercano y presente son la Rusia comunista, China y Cuba. 3. Sistema económico. Economía mixta. Este tipo de sistema económico combina elementos de una economía de mercado y de una economía planificada, por lo que muchas decisiones económicas son tomadas por los individuos de manera autónoma, pero también existe una autoridad central que influye en las decisiones de producción y distribución. Hoy, la mayoría de economías funcionan bajo este sistema económico. 4. Sistema económico. Economía tradicional. La economía tradicional es un sistema basado en las relaciones familiares o de comunidad. En este, las decisiones de producción, consumo y distribución están basadas en creencias y costumbres de larga data. Hoy en día se puede encontrar este sistema entre aborígenes australianos y algunas tribus indígenas en el Amazonas, que viven igual a como lo hacían hace cientos de años. La influencia de este sistema se puede ver en las economías modernas en ciertas tradiciones que determinan algunas relaciones económicas, como lo son las diferencias entre los salarios de hombres y mujeres, las propinas a los meseros y las mesadas a los niños. En conclusión, los sistemas de economía de mercado y planificada son bastante opuestos. La principal diferencia entre ambas formas de producción radica en la importancia que le dan a la libertad y a la justicia. Mientras para los impulsores de la economía de mercado la libertad es lo más importante, para los defensores de la economía planificada la justicia es lo primero. Para más información, visita actividades económicas. Bueno, entonces, de nuevo, vemos la importancia de la intervención del Estado en la economía e inclusive a tal grado es esa importancia que forma sistemas económicos. Entonces, y forma sistemas políticos inclusive. Entonces, el papel del Estado es muy importante para que realmente salga adelante una economía y ya sea dentro del sistema capitalista o dentro del sistema socialista, comunista, pues regular el mercado generando oportunidades, generando crecimiento. Y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, China, pues con una economía mixta, pero con un Estado muy sólido, muy fuerte, un Estado centralizado todavía, dominante, totalitario, porque es el único partido popular chino, que es el único partido que domina todo. No hay un solo partido y es el partido político de la China, y a través de ese partido dominan toda la sociedad en todos los ramas también de la economía. Obviamente, lo que veíamos tal vez en alguna época, cuando vimos tal vez lo de los aranceles, hay un tema, por ejemplo, que China realmente es la mayor productora de manufacturas del mundo, pero lo hace bajo términos de dumping. No sé si se acuerdan de ese término que lo vimos, es decir, que traen al mundo entero
productos por debajo de los costos de producción. Y entonces, pues claro, cuando llegan, por ejemplo, zapatos de la China y a más bajo precio que de los costos de producción de aquí mismo en Colombia, pues desplazan esos mercados, se apoderan de los mercados y eso se llama dumping, buscando precisamente apoderarse de los mercados. Y lo está haciendo no solamente en Colombia, lo está haciendo alrededor del mundo. Pero obviamente, ¿cómo lo logran? A través del endeudamiento del Estado. Al Estado no le importa perder plata, ¿cierto? Esa es la situación. Una Obviamente, pregunta, profe. señor. Y eso no es, cuando es así, no es monopolio. Bueno, que se centren, entra en una libre competencia, pero Sí, o sea, para eso está la SIC, no debe entrar y a regular ese tema de desequilibrio económico. claro, y por eso se ponen las salvaguardas, por eso se ponen los aranceles antidumping, ¿no? Por lo que pasó hace poco con la papa. ¿Sí se acuerdan de lo de la papa? Hace poquito, pero esto fue con la Comunidad Económica Europea, sobre todo de países como Bélgica, que son grandes productores de papa, y Alemania. Y entonces se están importando papa prefrita, precocinada, lista pues para fritar, para producir, para consumir realmente, ya lavada, pelada, organizada. Y estaba mucho más barata que la papa colombiana. Entonces, en el año 2017, pues presentaron su protesta. Obviamente se estaban importando de estos países, como les digo, a unos precios. Si aquí valía 5.000 pesos, por decir algo, 2.500 pesos la libra de papa, importada, lavada y todo eso salía a 1.500. Entonces decía uno, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser posible eso? Pues por la sobreproducción en los otros países y por la, eh, eh, digamos, que no existía aranceles a raíz del TLC. Entonces, claro, podían entrar a precios muy económicos en Colombia. Entonces, como pusieron la protesta, se generó unos aranceles, pero desafortunadamente no fueron suficientes esos aranceles y siguieron importando papa en el año 2018, 2019 y casi a principios del 2020, en enero, febrero, fueron los de los meses que más importaron papa precocida de estos países porque sale muy económica. Entonces, volvieron a poner la protesta y están más monitoreados esos temas para subirle los aranceles antidumping porque estaban saliendo a precios menores de importación que los costos de producción allá mismo en Europa. Y los costos de producción obviamente más bajos que los locales. Entonces, eso efectivamente, el Ministerio de Industria y Comercio, de Industria, Comercio y Turismo, el MINSIT, a través de la DIAN, obviamente, hace todo lo necesario para imponer estos aranceles antidumping. ¿Sí? Pero eso pasa en los diferentes mercados. Y China tiene cualquier cantidad de demandas alrededor del mundo de muchos países por dumping, porque ha entrado a muchos países con muchas mercancías por debajo de los costos de producción. Entonces, sí, puede ser un poco más eficiente, también es cierto, y con una mano de obra muy barata, pero desafortunadamente tiene una manipulación del mercado, tiene una situación de dumping porque ellos se han endeudado muchísimo, en uno de los países más endeudados del mundo, no les importa con tal de abarcar mercados. Y eso se llama dumping. Eso es dumping internacional, hay dumping de firma, hay dumping ecológicos, hay dumping de muchas categorías. ¿Ustedes vieron conmigo dumping o no vieron dumping? No, Creo que sí, profe. eso es como una publicidad, una muestra comercial que dicen, toma, vamos a bajar estos costos.
aquí. No, mentira, profe. Yo lo No. veo así, claro. No, claro, pero no, lo que, o sea, son productos que se importan o entran a ciertos mercados, eso se llama competencia desleal. O sea, el dumping es una práctica de competencia desleal, porque entran los mercados para quitarle los mercados a los nacionales o a las otras multinacionales, trayendo productos con costos por debajo del costo de producción de los mismos países donde se producen. ¿Para qué? Para eliminar competencia o para abarcar más mercados. Entonces, eso es una práctica de competencia desleal y eso está por la OMC en el mundo, está regulado en ese sentido y obviamente pues es una cuestión que hay que demandar ante los diversos países, ante la OMC, para que se establezcan reglas antidumping y sobre todo China tiene una cantidad de demandas alrededor del mundo de muchos países por prácticas dumping y están tratando precisamente de que se instauren medidas antidumping cuanto antes a través de la OMC. Por eso, Estados Unidos, en su pelea comercial durante varios años en la época de Trump, pues obviamente lo que hizo fue subirle los aranceles a esos productos que estaban entrando desde China a Estados Unidos con unos costos de producción mucho más bajos y obviamente lo que querían era desplazar a las empresas y a los mercados de la competencia en los Estados Unidos. Entonces, fíjense que lo logró de cierta forma. Lo controló también Donald Trump hasta determinado punto, hasta lo que pudo aguantar, porque es que los mercados son así, ¿no? La gente, si el precio es más bajo y la calidad es correlativa o parecida, pues se va por el precio más bajo. Entonces, ahí, pues hay esa situación en los mercados que obviamente hay prácticas santas y no santas. Entonces, esta es una práctica non santa, es una práctica obviamente para acabar con la competencia o desplazar la competencia y abarcar más mercado. Y eso es lo que hace el dumping. Ok, entonces, diciendo estas palabras, ya vimos los modelos económicos. Vieron ahí está el resumen acá de los 3 modelos económicos de la economía de Estado, de la economía de libre mercado y la economía mixta. Algo que se nos haya quedado entre el tintero. Entonces, la intervención del Estado es fundamental, más que la intervención, la regulación en ciertos mercados. Y obviamente, cuando entramos, por ejemplo, a esos famosos clubes el famoso club de los mejores países, de las mejores prácticas del mundo, supuestamente de los países más ricos, que es el famoso club de la OCDE, ¿cierto? Pues exigen una serie de liberación de precios y liberación de mercados. Entre ellos, yo les di un ejemplo, tal vez en algún momento que les comentaba, para que nosotros entráramos a la OCDE, hubo una exigencia inclusive de la liberación de mercados del orden de los combustibles y por eso hay unas competencias también y unas integraciones horizontales y verticales entre muchos competidores del sector de combustibles en Colombia, empezando por Terpel. Acuérdense que Terpel inclusive logró comprar en su momento a la ExxonMobil, que tal vez era la más grande, pero con eso sobrepasaba la ley antimonopolio, que era el dominio de más del 50% como empresa. No puede tener más del 50%. Aunque lo que dicen, por ejemplo, en el tema del sector financiero es que una empresa no debería tener más del 25% de participación en el mercado.
Si ya tuviera más del 25%, se consideraría obviamente oligopolio, y si entran a tener más del 51% sería monopolio. Así se han dado en muchas empresas, sobre todo en grupos empresariales. El caso del Grupo Aval, por ejemplo, por eso es que Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene varios bancos, pero con todos esos bancos realmente es monopolio porque tiene el 46 o 47% del mercado. No tiene más del 51 porque no llega al 50 y tantas. Estratégicamente lo hace, obviamente, para que no entre en la ley, del monopolio, del antimonopolio. Entonces, estratégicamente lo ha hecho y por eso tiene varios bancos. Tiene el Grupo Aval, que es como el holding, la holding de todos los otros bancos, y maneja absolutamente todo desde el Grupo Aval. Y en vez de concentrarse en Colombia y tratar de subir más su participación en Colombia, pues lo que ha hecho es expandirse alrededor de Centroamérica. Compró Credimatic y varios otros bancos, como 3 bancos más, y se ha expandido pues por Centroamérica. Entonces, esas grandes inversiones más en el sector financiero como tal, pero pues ya en otros países, y obviamente participa de muchísimos otros negocios en diversas áreas de la economía nacional. Lo mismo que Luis Carlos Sarmiento Angulo del Grupo Aval, lo mismo que Julio Mario Santo Domingo en su momento, y ahora es Alejandro, el hijo, que obviamente maneja todo el tema de valor en el grupo, el ex Grupo Bavaria, pues que ahora es Grupo SABMiller. Ya tampoco es SABMiller, ya lo compró a nivel mundial la más grande cervecera, que es InBev. Y también Ardila Lule, ¿no? Esos son como dicen, los grandes cacaos de este país, siguen siendo los dueños. Bueno, el otro que está dentro de un famoso grupo GEA, ¿no? Es el Grupo Empresarial Antioqueño, pues que tiene varias empresas, son varios los dueños que tienen, digamos, concentradas allí su riqueza. También tienen participación muy fuerte en el sector financiero, con el Banco de Colombia, por ejemplo, que antes fue de otro de los cacaos, de los nuevos cacaos, que también tiene bancos en Colombia, que es el Grupo Gilinski, de Jaime Gilinski, ¿no? Que ese también es otro de los cacaos ahora en Colombia. El dueño de Sudameris, dueño de Servibanca, dueño de Yupi, dueño de Rimax, de cualquier cantidad de empresas, y estando también en muchos sectores. También ha comprado bancos en el exterior, tiene empresas en el exterior también. Es otro fuerte. Dicen que puede estar llegando a ser después de Luis Carlos Sarmiento Angulo, dependiendo de esas participaciones, con lo último que ha hecho, podría estar en el segundo o tercer puesto de los hombres más ricos de Colombia, Jaime Gilinski. Bueno, ya les eché un poco de historia ahí de lo que pasa actualmente. Pues que a mí me gusta también ver ese tipo de cosas, por eso se los comento, pero es por el tema de la riqueza, ¿no? Es cómo está realmente mal distribuida la riqueza, más que de otra cosa. Es pensando en cómo está mal distribuida la riqueza. Pero bueno, entonces, listo. ¿Algo que no hayan entendido sobre los sistemas económicos, o está todo claro? No, bien, profe. Bueno, muchachos,
sigan estudiando porque el martes ya tenemos parcial. Todo esto va a entrar dentro del parcial. Los modelos económicos, la comparación. Bueno. Vale, profe. Vale. Ok. Entonces, pónganse todos en... A ver, necesito ver, Andrea, ¿en qué anda? Profe, yo estoy aquí escuchando. No, necesitamos ver a Andrea, a Oscar, a Edwin. Ay, profe, no me haga prender la cámara. Claro, Edwin ya lo vemos, a Kevin también, a Oscar, ¿en qué andaba Oscar? ¿En qué sueño anda Oscar? Andrea, no te No, vemos. yo no andaba en ningún sueño. Ay, profe, Andrea, where are you? mañana sí enciendo la cámara. No, pero ¿qué pasa, Andrea? Me tienes preocupado. Hay algo raro ahí. No, profe, yo estoy, en serio le he prestado mucha atención, solo que no estoy presentable. No, pero es terrible. ¿Qué pasa? Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Mucho juicio. Gracias, profe. Bueno, Chao, profe, que descansen. chao, que descansen. Gracias.